Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Disculpen la tardanza, la verdad he estado con distintos problemas personales, pero bueno, ya voy a hacerles la clase y vamos a empezar con el tema de genética y embriología de la semana 9. El tema en específico de la semana 9 es genética de los sistemas del grupo sanguíneo ABO y RH, ¿ya? Así que bueno, espero que se me esté escuchando bien. Así que sin nada más que decir, continuemos. A ver, los conceptos básicos que ustedes deben saber es que, en primer lugar, el descubridor del grupo ABO, ¿ya? Fue Karl Landsteiner en 1901, el que dividió en tres grupos, el grupo uno o el O, el 2 o la, o el 3 o el B, simplemente eso. Y después, en 1902, Descastello y Stardi descubrieron el grupo AB, nada más. Ya esos, por si les preguntan por ahí, alguna cosa, ¿ya? Además de esto, mencionar que, bueno, está compuesto por antígenos que es A y antígenos B, ya, y los correspondientes anticuerpos, ¿no? Ahora, en cuanto a la localización de los antígenos, inicialmente se mencionó que se encontraron, ya, en los eritrocitos nada más, pero ¿en qué parte? En sí, en la membrana externa de los eritrocitos, ¿ya? Ahora, posteriormente también se han ido encontrando en otras secreciones, ¿ya? Por ejemplo, células endoteliales, ¿ya? Por ejemplo, en saliva y en semen, ¿ya? Ahora, con respecto a esto, vamos a ver la importancia del sistema ABO, de por qué es importante estudiarlo, saber, en primer lugar, por qué lo estudiamos en medicina, ¿ya? ¿Qué es lo más importante? Para las transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Transfusiones sanguíneas es lo más importante en medicina, ¿no? Saber qué tipo de sangre es para hacer las distintas transfusiones de un cuerpo a otro cuerpo. Después, para los trasplantes, de igual forma, es importante, ya sea de órganos, tejidos, etcétera. Después, en la medicina forense, se usa como evidencia criminalística y después para el descartes de paternidad, ¿sí? Que esto lo van a ver en su práctica, los descartes de paternidad, ¿ya? Ahora, mencionarles también que, bueno, em, estos antígenos son de origen oligosacáridos, ¿ya? Son de origen oligosacáridos, ¿ya? Oligosacáridos, ¿ya? Por si les preguntas cuál es el origen de los antígenos o de qué están compuestos de oligosacáridos, ¿ya? Que van a tener un tipo de azúcar terminal, ¿ya? Nada más. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Después, en cuanto a la embriología, digamos, de estos antígenos, van a aparecer entre la quinta y la sexta semana de sexta semana de formación, ¿ya? Y van a estar completas ya en su desarrollo entre los 2 y los 4 años. Ya, esto con respecto, obviamente, a la membrana de los eritrocitos, ¿ya? Ahora sí, es eso. Bueno, obviamente que durante estos 2 años, ya que 2 a 4 años, se van a ir añadiendo distintas cosas, ¿ya? Por ejemplo, se van añadiendo distintas azúcares terminales, como las que voy a mencionar más adelante, para que vaya completándose el tipo de sangre específico que hay. Ahora, hay genes reguladores, ya existen genes que regulan la expresión de los antígenos ABO. Existe el gen H, ¿ya? El gen H, el gen ABO y el gen
SE, o también llamado secretor. Ya, acá lo voy a poner abajo para que lo apunten. Secretor. Ahora, estos tres se van a encontrar en distintos locus de los cromosomas. Recuerden que el locus es el espacio, ¿ya? Primero se van a encontrar el gen H en el locus del cromosoma 19, el avo en el locus del cromosoma 9 y el secretor en el locus del cromosoma 19. Ahora, estos van a poseer alelos. Recuerden que los alelos van a ser las conformaciones o los tipos, ¿ya? De expresión. Ahora, el gen H posee dos alelos, ¿ya? El, el H mayúscula y el H minúscula. El avo posee, como su mismo nombre lo dice, tres, ¿ya? Y el secretor posee dos, ¿ya? Estos dos. Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar con lo que es la formación de los antígenos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con esto. La formación de los antígenos, ¿cómo se da? Para esto, vamos a intentar grabar bien este cuadro, ¿ya? Vemos que hay una sustancia precursora, antígeno H. Acá vemos sustancia precursora, antígeno H, ¿ya? Y acá vemos alelo H recesivo, alelo H dominante y el grupo ABO. Lo que pasa es que vamos a ver eso. Hay distintas sustancias precursoras de tipo 1 y de tipo 2. Las dos nos van a dar eh, a los genes, tanto al gen H como al gen ABO, ¿ya? Ahora, ¿qué nombres tienen cada una? El precursor 1, ¿ya? Como ven acá, la única diferencia es el tipo de unión. Una es 1,3 y la otra es 1,4, ¿no? Ahora, esto es galactosa, galactosa, y esto es N-acetil glucosamina subterminal, ¿ya? Entonces, ese tipo de enlace va a ser el diferencial para cada uno de ellos, ¿ya? Normalmente vamos a usar el de tipo 2, ¿ya? Normalmente lo usan el de tipo 2 para todo tipo de formación. Ahora, como ven, en este cuadro todo inicia mediante una sustancia precursora. En este caso, el precursor será el de tipo 2. Vayamos acá ahora. Vemos que actuará el gen H y pum, antígeno H. Pero para esto vamos a ver qué pasa acá. Como les dije anteriormente, en el gen H existen el H dominante y el H recesivo. Entonces vamos a ver qué pasa en el alelo dominante, ¿ya? Para la formación del antígeno H, ¿ya? En cuanto al alelo dominante, con la sustancia precursora, ¿ya? De tipo 2, que es esta de acá, lo que va a pasar es lo siguiente. Recordemos que tiene su locus en el cromosoma 19, ¿ya? Y esta va a tener una enzima, la información de una enzima, que es la llamada fucosil transferasa H, ¿ya? Y esta va a actuar sobre la galactosa terminal, ya terminal, de la sustancia precursora, y lo que va a hacer es añadir que una L fucosa, o sea, vamos a añadirle una L fucosa. Ya solo grábense los nombres y miren en dónde se añade, perdón, dónde se añade la L fucosa. Esta es la fucosa, ya, añadiendo la L fucosa y mediante esta, ya, y por esta adición de la L fucosa, lo vamos a transformar en el antígeno H. Y ojo, el antígeno H va a ser, como se ve acá, el precursor de los antígenos A y B principalmente, y obviamente de lo indirectamente, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué, ¿ya? Y ahora, por otro lado, ¿ya? Por otro lado, existe también el alelo recesivo, como se puede ver acá. Pero, ¿qué pasa aquí? El, el genotipo es de esta forma, ¿verdad? Son dos H's eh, minúsculas.
¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta, como dice la X, no produce que fucosil transferasa H, ¿ya? Entonces, al no producirse fucosil transferasa H, no produce que el antígeno H. Entonces, no va a haber antígeno H. Y por lo tanto, tampoco antígeno A ni antígeno B, ¿ya? Pero, por otro lado, su antígeno, perdón, sus anticuerpos sí van a contener anticuerpo anti-A, anticuerpo anti-B y anticuerpo anti-H. Y este fenotipo, el grupo OH, es más conocido como el fenotipo Bombay. ¿Ya? Entonces, ya tienen ahí los dos tipos de alelos, ¿ya? En cuanto al alelo dominante y el alelo recesivo. Y ya saben, si el alelo recesivo no tiene fucosiltransferasa H, por lo tanto, no hay antígeno H, pero sí hay en el suero anticuerpos anti-A, anti-B y anti-H, y este se va a llamar grupo OH o grupo Bombay, ¿ya? Para que les quede bien claro eso. Ahora vamos por este lado. ¿Qué pasa después? Ya llegamos hasta este punto, el antígeno H, la formación. ¿Cómo vamos a formar el gen ABO, el alelo A, el alelo B, el alelo O? Ahora, es también sencillo, ¿ya? Sencillo en esta parte. ¿Qué va a pasar en lo siguiente? Como vemos, cada gen, el gen ABO, va a tener a esos tres alelos, el alelo A, el alelo B y el alelo O, ¿ya? Entonces, cada uno de estos alelos va a codificar a una enzima en sí, excepto la O, ¿ya? Bueno, también, pero ahorita les explico por qué yo digo que no. El alelo A, ¿ya? El alelo A va a codificar, ¿ya? Va a codificar lo que es la enzima más conocida ya con su nombre corto como transferasa A, pero apunten el nombre ya. Se llama también alfa 1,3 N-acetilgalactosamina transferasa, ¿ya? Entonces, este alelo A codifica a la transferasa A, mejor dicho, ¿ya? Y lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Transferasa. ¿Y qué función creen que cumple? La de transferir un residuo de la N-acetilgalactosamina ya al antígeno H. Y con esto se genera el antígeno A. Lo mismo pasa con el alelo B. Codifica a la transferasa B. Ya, o llamada también alfa 1,3 N-galactosil transferasa. Este transfiere un residuo, pero de galactosa, ojo, ahora sí, de galactosa, al grupo, al antígeno H, generándose el antígeno B, ¿ya? Pero por otro lado, el alelo codifica, ¿ya? A una enzima que no tiene la capacidad de transferasa y queda como el mismo antígeno H o llamado antígeno O y queda como grupo O. Ya, esto pasa, por si les preguntan, en el locus del gen ABO, exactamente en la parte 9, perdón, 9Q34.2, ¿ya? Para que no se me olviden, por favor, ¿ya? Eso es lo que pasa ahí, ¿ya? Es lo más exacto. Entonces, entre el antígeno H y el antígeno O no hay ninguna diferencia, solo no hay acción de una transferasa, ¿verdad? No hay opción de alguna transferasa. Por lo tanto, entre comillas, va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, habiendo entendido esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva trata del gen secretor SE, ¿ya? Este fenotipo secretor, para no estar tan
envueltos o hacerlos tan complejos, ¿ya? Está dado por la presencia del alelo dominante, que es este, ¿ya? Donde tiene a la S mayúscula, que va a codificar lo que es una enzima, ¿ya? Llamada también fucosil transferasa, ¿ya? Y esta va a catalizar. ¿Qué es catalizar? Romper la producción de antígeno H, por lo que no hay antígeno H. Ahora, las personas que son recesivas, que tienen la S en minúscula, son no secretoras y no producen antígeno H soluble. Ahora, para que me entiendan más sobre qué es lo que exactamente puede tener este fenotipo, ¿ya? Eh, lo que en sí va a pasar con este tipo de fenotipo es que se va a encontrar en las principales, a ver, glándulas salivales, glándulas respiratorias, por ejemplo, ya, pero no en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahora, existen tres tipos de genotipos, ¿ya? Tres tipos de genotipos. Para esto, para esto, este fenotipo secretor tiene caracterizado la secreción de antígenos A, B y H, ¿ya? Pero sigamos con estos. Ahora, el fenotipo homocigoto dominante, que es este, y el heterocigoto, que ven mezclado, ¿ya? Tiene un 80% de personas, ¿ya? En las poblaciones. ¿Qué quiere decir? Que es bastante común. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir relacionando? Simplemente tienen que recordar acá qué genotipo va a ser secretor y qué genotipo no va a ser secretor. Recuerden que el genotipo no secretor siempre va a ser el homocigoto recesivo, ya que está presente solamente en el 20% de personas en lo que es el mundo, ¿ya? Ahora vamos con la siguiente. Ahora, es importante saber el grupo ABO, ¿ya? Y para esto vamos a tener una representación de los alelos ABO. Existe el alelo A, va a estar representado de esta forma, y A, ¿ya? Es igual que esto, solo que no le pude hacer igual que esto, ¿ya? No se burlen. Alelo B, que es I, B, y el alelo O, que es I minúscula, ¿ya? Entonces, tengan eso en cuenta. Ahora, siempre hacen esta pregunta. En cuestión de dominancia, ¿cuál es más dominante que el otro? Y siempre tengan esta regla. El alelo A es igual de dominante que el B, pero los dos son mayores que el O. ¿Ya? O sea, el alelo A es codominante con el alelo B y los alelos son dominantes sobre el alelo o I minúscula en este caso. ¿Ya? Entonces, para saber qué fenotipos, recuerden que fenotipo va a ser la característica, ¿verdad? Entonces, si es que tenemos a dos de estos, como en este caso, así, de esta manera, obviamente va a ser el grupo A, tiene antígeno de antígeno A y tiene anticuerpo anti-B, ¿verdad? Va a ser lo contrario. Igual de esta forma, igual. Si es que tenemos con la IB, va a ser igual, solo que el antígeno B y anticuerpo anti-A, ¿verdad? También tenemos en la forma heterocigota. Si existe el grupo AB, y cuidado con esto, tiene antígenos, ¿verdad? Tiene antígenos, pero no posee que anticuerpos, ¿ya? Atentos con esto que es pregunta de examen, ¿ya? Y por último, existe el genotipo recesivo, que es el grupo O.
ya, que tiene el antígeno H y anticuerpos anti-A y anti-B. Si me han entendido esto de acá, lo van a entender esto de acá mm, sin el cuadro en sí, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos el sistema RH, ¿ya? El sistema RH. El sistema RH va a estar representado siempre por lo que son, por lo que es la D, ¿ya? Ojo, si es que les preguntan, ¿existe otro antígeno aparte de la D? Sí, existen la C, la E, la C minúscula y la E minúscula, ¿ya? Pero el de más recurrencia y el más importante es el D, ¿ya? Porque es el más sensibilizante. Ahora, con esto entonces, es el más importante en la transfusión, ¿ya? Ustedes dirán por qué. Ya, y ahorita les voy a explicar el por qué. Estos antígenos van a estar presentes desde la semana 8 en lo que es el desarrollo embrionario, ¿ya? Pero lo que pasa es que esto se va a relacionar directamente con una enfermedad, que es la llamada eritroblastosis fetal, ¿ya? Y la anemia hemolítica del recién nacido. Ahora, el antígeno D va a tener su locus en lo que es el brazo corto del cromosoma 1, ¿ya? Uy, perdón, el brazo corto del cromosoma 1, y si le preguntan, es de herencia autosómica dominante. Ahora, lo más importante, los genotipos. D mayúsculo, existen tres: homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. Ahora, el homocigoto recesivo, que es este de acá, es el único que va a tener RH negativo, ¿ya? ¿Y esto qué representa? Una ausencia de antígenos, ¿ya? Es lo único que diferencia, porque miren estos dos, tienen prácticamente la misma información, solo cambia aquí, pero después es similar, ¿ya? Entonces, esas tablitas son vitales para que se aprendan. Y ahora esto, los grupos sanguíneos. Miren, recuerden siempre que a quién se le conoce como el donante universal, a lo negativo, y al receptor universal, al AB positivo. Recuerden que el AB, ya, recuerden que todos los negativos les puede dar al grupo negativo y positivo. ¿Cómo así, doctor? El AB negativo le puede dar al AB positivo y al mismo AB negativo, pero solo puede recibir de los negativos. Vamos a ver con otro. El A negativo le puede dar al A negativo, al AB negativo, pero también al A positivo, al AB positivo, pero puede recibir solo de los negativos, el A negativo y el O negativo. ¿Verdad? Miren, en cambio veamos con el A positivo. Solo puede donar a los positivos y recibe igual de los negativos. Ya, eso no cambia. Ya, eso no cambia. Aunque igual eso está mal ya, porque también debe ser A positivo acá. Ya, y O positivo. Pero bueno, eso acá es así. Ya, entonces, recuerden, ya, recuerden eso bien claro, que el negativo le puede donar al positivo, pero el positivo no le puede donar al negativo. ¿Ya? Y en cuanto a la eritroblastosis fetal, ¿ya? Va a ser una enfermedad en donde es de tipo hemolítica, ¿ya? En donde, a ver, em, lo que pasa es que el feto tiene un tipo de sangre o de célula RH positiva, pero la madre tiene una célula sanguínea RH negativa. Entonces, si hacemos lo que es un entrecruzamiento, digamos, ya, por ejemplo, así, digamos, una mujer RH negativa y un hombre RH positivo, la descendencia sale RH positivo, o sea, que va a salir de esta forma, el 100%. Ahora, ¿qué va a pasar acá? La célula del feto va a invadir, ¿ya? El RH positivo va a invadir, va a pasar la membrana placentaria,
¿ya? De la sangre, y va a sensibilizar a lo que es la sangre materna, ¿ya? La sangre materna, ¿ya? Con anticuerpos anti-RH, ¿ya? Y esto, ¿ya? Va a tener una reacción contraria del efecto de la madre hacia el feto. Ya, lo que va a producir van a ser anticuerpos de igual forma, anticuerpos, anticuerpos, anticuerpos. Y esto en el feto va a producir la llamada lisis eritrocitaria o eritrocítica del feto, ¿ya? Por lo que va a ir perdiendo cada vez más sangre, ¿ya? Pero esto con una sensibilización se puede ir salvando, ¿ya? Pero eso pasa normalmente en el primer parto. El segundo ya es más complicado y a veces es muy difícil de hacer. ¿Ya, muchachos? Y bueno, creo que esa es la última diapositiva. Hasta ahí es el tema de genética y en un momento les envío el tema de embriología. ¿Listo?